Bienvenidos a Destino Gastronómico Tras la Sierra. Después de una semana ardua, tenemos lindas cosas para contarles, además de todo lo que se viene en el programa. Tenemos un evento en Castelamare con juguetes perdidos y nos quedamos sin cupo, así que vamos a tener una sorpresa para ustedes. Sí, vamos a hacer un sorteo desde Castelamare, en colaboración con Juguete Perdido, también con delvalletv.com y con Julián de Rincones Tras la Sierra. Así que ese día va a haber muchas cosas, el evento tiene muchos matices porque vamos a hacer sorteos, además de gustar cerveza, además de hacer maridaje con cosas que hace Vero. Así que vamos a hacer un montón y bueno, ya estén atentos a los sorteos que vamos a dar para entradas para un horario especial para ese día. Así es. Dentro del programa de hoy vamos a tener una receta que voy a hacer, que espero que les guste. Yo lo disfruté y me lo comí después de cocinarlo para ustedes. También vamos a tener una charla, como siempre, con una persona que nos encanta haber entrevistado. Y bueno, y Juli nos va a deleitar con algo también. Sí, obviamente como siempre vamos a tener cuestiones de gastronomía, bebidas y charlas con gente del Valle vinculada a la gastronomía. Así que Sean bienvenidos a nuestro programa. arrancamos con esto. Bienvenidos a un episodio más acá en mi cocina. Hoy te quiero contar un paso de los que hicimos en Castelamare. No es la primera vez que hacemos tiramisú salado, pero este fue diferente al que hemos hecho en otras ocasiones, así que quería contarte de qué se trata. ¿Qué tenemos primero? Parecen muchas cosas, pero en realidad no son tantas. En primer lugar, que está acá en la manga, que ya lo tengo hecho, es un queso crema, o puede ser obviamente un mascarpone. Si no tenés mascarpone, un queso firme, más parecido a un Finlandia. A eso le agregamos queso azul derretido y también batí 2 yemas con un poquitito apenas de vino blanco a baño María hasta que llegue a unos 80 grados aproximadamente. De esa forma no coagula y no te queda una tortilla, sino que va a quedar una crema. A esta crema la dejas enfriar y se la agregué a la mezcla de queso crema con queso azul, ¿sí? Va a ser un tiramisú salado de queso azul, cebolla caramelizada y tengo acá un pancito como si fuera un pangratato, por decirlo de alguna forma, que ahí te cuento de qué se trata. Una vez que tenemos esto, que lo dejamos reposar en la heladera, que es lo que ya te conté, la mezcla de queso azul, de queso crema y huevos, sal, pimienta, obviamente le agregás. Hice las cebollas. En este caso es cebolla morada. La puse a fuego muy bajito, solamente con un poquito de aceite y un poquito de sal, hasta que caramelizó. Una vez que caramelizó, le agregué 50 centímetros cúbicos de vino tinto. Y revolví hasta que absorbió todo el líquido y por eso quedó este color tan intenso que también le va a dar un rico sabor. Ahí te muestro. No tiene nada de azúcar, es solamente la cebolla caramelizada con el vino tinto. Y por otro lado, que va a ser parte de esta preparación, tenemos acá un crumble, un arenado, que lo hice lo puedes hacer con el pan que vos tengas. Yo acá, como no uso más trigo, lo hice con un pancito de fécula de mandioca, que si lo dejas en el horno queda bien crocantito. Lo procesé y le agregué almendras tostadas. Así que esto sería la preparación. Te muestro cómo lo emplaté y después lo probamos, obviamente. En primer lugar, abajo va un poquito de este crumble para hacer una base. Está bueno porque tenés muchas texturas diferentes en el mismo plato, que es algo que nos gusta hacer bastante en Castelamare. Por acá tengo la crema. Sí, de hecho, ayer fue parte de mi desayuno. Se le agregué a los huevos revueltos. De esto le vamos a agregar un poco. La idea es que quede esparramadito ahí, que vos te vayas encontrando el saborcito de la cebolla. No que sea una capa muy grande porque va a ser invasivo. Un poquito de la cebolla. Y ahora sí, más crumble, porque me pongo contenta, porque es muy rico.
realmente yo me acuerdo que en gastronomía, cuando estudié, me preguntaron por qué me gustaba, por qué estaba estudiando y decían, no vale decir que es porque te gusta comer. Realmente no encuentro otra explicación. Me gusta comer y obviamente me encanta preparártelo para que vos lo puedas disfrutar. Pero creo que principalmente me encanta comer y disfruto comiendo, así que es algo que, que lo hago, creo que por ese lado primero. Más allá de que en Castelamare básicamente no como. Es algo que nos preguntan un montón. Ay, ¿ustedes comen siempre esta comida? No, 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 comemos como cualquier mortal. Huevos revueltos, pechuga, a la plancha, arroz, polenta y así. Porque llevar la comida más elaborada lleva mucho tiempo de preparación. Bueno, acá tenemos este tiramisú. Mirá las capitas, los colores. Ay, a mí me encantó, me encantó. Fue un paso que esta semana gustó mucho y quería enseñártelo. ¿Para qué? Para mí, para una entrada va re bien. Cuando tenés una cenita romántica. Me gusta, me gusta. Bueno, lo probamos ahora. A ver, vamos a hacer esta. Me pone contenta. Mm, No, es todo lo que está bien en este planeta Tierra. Si te gusta el queso azul, por Dios, hacelo. Es muy rico. Espero que lo disfrutes. Nos vemos en la próxima. Mientras me preparo este cóctel clásico ideal para terminar una noche larga, te cuento la charla que tuvimos esta semana, que es una charla muy, muy esperada por mí, porque hablamos de vinos. Y la próxima semana tenemos un Wine Fest en San Javier, que se hace por segundo año, donde van a estar todas las bodegas de Tras la Sierra y vamos a estar ahí haciendo una cobertura para delvalletv.com, sobre todo tratando de poner en claro cuál es la identidad vitivinícola de Córdoba y Tras la Sierra puntualmente, cuando uno busca un vino de Tras la Sierra, qué es lo que va a encontrar, cuáles son las cepas que mejor se dan, eh, qué es lo que más hacen las bodegas, qué están buscando, cuál es la identidad que, tiene, que tienen las bodegas de Tras la Sierra, que no son pocas, y hacen cada vez más variadas cepas de uva. Pero voy haciendo este trago. Hielo en el vaso mezclador, hielo en el vaso donde vamos a servir, refrescamos un poco, retiramos el exceso de agua y ponemos partes iguales de gin, Campari y vermú rosso. En este caso usé este vermú que me gusta mucho. Van a notar esto también que pasa por ahí para los que no tienen muy claro los vermú. Algunos dicen rosso, algunos dicen rojo. Rosso es el vermú rojo clásico. Así que se usa generalmente este vermú para el Negroni. Así que partes iguales, una onza de, de gin, una onza de Campari y una onza de vermú rosso. Se refresca. Se retira el hielo del vaso y se pasa al vaso colocando un hielo lo más grande posible. Un opcional es una cáscara, los aceites de una cáscara de naranja.
sobre el vaso una vez que ya está vertido el cóctel. Y listo. Esto se disfruta de esta manera. Se puede hacer directamente también en el vaso, pero esta es la forma más habitual. Les contaba que vamos a tener una charla con Pamela, sommelier de la finca Bodega La Matilde, de Adobe Restaurant. Y es una charla muy esperada por mí, además de probar algunos de los últimos vinos que están haciendo. Ellos hacen Tanat, hacen Malbec, hacen algún blend. Y en su futuro van a hacer, en un futuro próximo van a hacer algún otro varietal. Vamos a esperar que nos cuente un poco Pamela, pero en la charla lo que hablamos es de la realidad vitivinícola de Tras la Sierra, de cuál es la identidad, qué están haciendo las bodegas, en qué se viene trabajando, eh, cuáles son las cepas que uno puede venir a buscar y decir, bueno, cuando voy a Tras la Sierra, ¿qué es lo representa? Porque en cuanto a vinos, en otro momento, en otra etapa, se reconocía la frambua o la Isabela, con ese vino dulce, abocado, eh, pero hoy en día la realidad o el trabajo que están haciendo la bodega va por otro lado. Me parece muy interesante, además escucharla a Pamela es un verdadero gusto. Ha trabajado en varias bodegas, así que con varios enólogos también, así que es muy interesante escucharla y escuchar su opinión, porque va a hablar de vinos, no solamente de los vinos de la Matilde, que los estuvimos probando, lo estuvimos opinando un poco, testeando, pero también va a hablar un poco de los vinos de Tras la Sierra. Y también vinculado a eso, obviamente, a la gastronomía. Así que vamos a hablar de muchas cosas, pero la parte de los vinos me parece súper interesante y, y me abre un pantallazo también para cuando vayamos al Winefest y hagamos un relevamiento y ahí no solamente vamos a hablar con los productores, sino con la gente que va a probar los vinos y vamos a tratar ahí de descubrir, hacer una pequeña encuesta, a ver cuál es el vino que más gustó, eh, tanto considerando vinos tintos, vinos blancos, que si bien no hay muchas bodegas que hagan vino blanco, y también estuvimos hablando con Pamela de eso, eh, tiene que ver con algunas restricciones eh, de herramientas, de materiales que necesitan un vino blanco y que acá en Tras la Sierra por ahí no se exploraron tanto, pero se van haciendo. Hay algunas pocas bodegas que hacen vino blanco y lo hacen muy bien. Pero vamos a preguntar a ver cuál es el vino blanco que más gustó, el vino tinto que más gustó, si se sirve a alguna otra cosa como vermut, que también hace mucho, también cuál es el que más gustó. No solamente en cepa, sino también buscando a ver algunas bodegas que estén en un podio, porque son unas cuantas. Tengo entendido que en el Winefest van a haber por lo menos 11 bodegas de Tras la Sierra, así que casi todas. Así que vamos a preguntar cuáles son los favoritos del público, más allá de las opiniones técnicas de los profesionales, de los representantes de cada bodega. Así que, bueno, atenta a la charla que tenemos con Pamela y a las próximas, a los próximos programas donde vamos a ver
también los resultados de esa encuesta que vamos a hacer en el Wine Fest, aprovechando que están todas las bodegas y toda mucha gente probando esos vinos detrás de la sierra. Nos vemos. El blanco es el de queso de cabra, se llama La Colorada. Okay. Son unos chicos que están en San José. Espectacular lo que hace. Malbec, 100%, joven. Un blend que lo hicimos con Gaby Campana, que lo embotellamos en octubre del año pasado. Así que se vende solo acá, la verdad que está buenísimo. Y Tanat Reserva, con 12 meses de barrica. Perfecto, me voy por este lado. Elegí, digamos, tres bien diferentes como para que puedan probar tres cosas. Bueno, arrancamos con el Malbec, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir creciendo ahí un poquito en complejidad en los vinos. Bueno, como dije, o sea, el Malbec me parece que es el Malbec quizás a mí me encanta porque es identitario, ¿no? Esto de ir encontrando estos aromas que son no solamente los precursores, los aromas que son propios de cada varietal, sino ir encontrando estos aromas bien característicos. La fermentación con esas levaduras indígenas hacen que realmente esa microbiota que está en el viñedo, que son los bichos que conviven ahí y que no se encuentran en ninguna parte, las esporas de los que tenemos plantado alrededor, que yo les contaba a ellos, acá hay 30 hectáreas de monte nativo, entonces realmente es algo que le da una característica diferente. La fermentación en otra bodega, generalmente entras con agua sulfitada, matás toda esa microbiota y metés la uva en un tanque a fermentar con una levadura, digamos, diseñada donde te va a dar determinado perfil en los vinos, que está buenísimo y es totalmente válido. Pero acá la fermentación es totalmente natural, buscando la biodinámica, o sea, lo que te marca la biodinámica es eso, ¿no? Un vino lo más natural posible. Entonces entras directamente con esos bichos, con esa microbiota, donde va a haber más de 20 tipos de levaduras diferentes, donde la mitad de esas levaduras van a ser vínicas y otras no van a ser vínicas. Entonces, esas levaduras no van a resistir alcoholes, se van a ir muriendo, pero sí lo que te van a ir otorgando son aromas muy, muy característicos. Entonces, realmente cuando vos probás este vino, lo que encontrás es eso, ¿no? Aromas bien de este monte, que muchas veces a mí me gusta ir caminando por el monte y ir como cortando la ramita de jarilla, ir no sé, si encuentro el chañar que está florecido, bueno, hacérselos oler para que vayan encontrando también en esa copa esos aromas que no son quizás propios del Malbec, sino que es nuestro entorno y que creo que es lo que le da identidad. Después, bueno, en boca encontramos una estructura quizás media, ¿no? Un tanino que está presente, pero que no molesta demasiado, que hace que también termine siendo un vino bien maridable, que lo pueda empezar con una entradita, pero también lo puedo utilizar en un plato, quizás un plato no demasiado fuerte, pero me parece que tiene como un tanino ahí que está presente y que no molesta. Por eso arranqué en realidad con esto, ¿no? Buscando como ese perfil bien marcadito del Malbec. Bueno, lo herbal también es quizás un perfil que tienen en común los vinos de Córdoba, que se encuentran en muchos vinos de Córdoba. Muchas de las descripciones de cuando te pregunta la pregunta general de, bueno, ¿en qué se diferencian? O quizás qué es lo que tiene un vino de Córdoba que no lo encuentres en otro lado, es quizás un perfil más herbal. Siempre, bueno, Juan José, el chico que nos embotellaba en Viarago, en El Noble, que embotella acá también, mendocino obviamente. Claro, el que viene con el equipo de embotellado. Juan siempre dice, o sea, los vinos de Córdoba es mentolado por donde se los vea, o sea, siempre a él todo, obviamente al tener muy identificado también Malbecs de diferentes lugares, él el de Córdoba siempre lo identifica como algo muy mentolado. Sí, inclusive, ¿no te pasa que por ahí el fruto rojo hasta no termina como desplegándose, ¿no? Como que, no sé, no quise decir pasa a un segundo plano, aunque por momentos parecería que sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no
no es lo primero que se te ocurre Sí, sí, sí. Y eso que esto es, bueno, vino sin contacto con madera, no tiene nada de madera, ni en las fermentaciones ni en crianza. Y bueno, la bodega trabaja con el sistema de huevos de concreto. Entonces, bueno, eso también hace que los mostos, al estar en movimiento, terminen siendo expresivos, aromáticos, pero sin embargo acá nunca es lo primero que se te viene a la cabeza esa ciruela bien marcada. No, hay como siempre la nota más herbal. Que vuelvo a lo mismo, a mí si yo tengo que pararme en el lado de decir, che, ¿me gusta eso? Sí me gusta porque es identidad. Porque yo siempre digo, o sea, uno podría hasta disfrazarlo, ¿no? Si vos fermentás un vino con algo de duela dentro del tanque, lo vas a tapar y lo podés disfrazar, lo podés maquillar como vos quieras. Va a ser decisión de sostener eso que es identidad del lugar. El segundo es un vinito que se llama La Picardía. La Picardía la hicimos en colaboración con Gaby, que Gaby es el enólogo, bueno, de Las Cañitas, era enólogo en Terra Camiare, hace 2 años dejó de ser, tiene patente X, bueno, en Las Cañitas tiene un Sauvignon Blanc que tiene 96 puntos de Tim Atkins, en Terra sacó como el mejor semillón del país, o sea, sí, es un gran enólogo cordobés. Y bueno, acá venía con Pablo con una relación muy linda, entonces ya el año pasado empezaron a hacer esto en colaboración, o sea, Gaby nos cedió Pinot Noir de Calamuchita y Pablo agregó a este vino Malbec Malbec y Tanat. Entonces quedó 50% de Pinot Noir, Malbec 25 y 25 Tanat. Sí, resalta mucho más el Pinot. Sí. Claro, resalta mucho más el Pinot. Un vino también muy fácil de tomar, muy equilibrado. Pensemos que, y ahora le vamos a pasar al otro, pero que el Tanat acá tampoco no adopta esas características tan agresivas. Si bien el Tanat y la característica quizás principal del Tanat es justamente la tanicidad, esto no tiene nada que ver con un Tanat salteño, nada que ver. También termina, digamos, siendo un tanino más redondo, más fácil, un vino más amigable, quizás también con esa nota más herbal o más especiada. Entonces, en esto que es un blend, termina, digamos, no tapándolo, sino complementándolo un poquito al Pinot. Pero creo que acá el Pinot es el que gana la característica, ¿no? Se resalta mucho más el Pinot, la elegancia del Pinot. Sí, sigue estando. Sí, sigue estando. Creo que lo herbal, y si en algún momento puedes hacer una cata de diferentes hasta lugares de Córdoba, me parece que lo vas a encontrar en casi todos. No sé, por ahí más en el norte se va perdiendo, por ahí los del Gredal no son tan herbales, pero después Calamuchita y Tras la Sierra me parece que es una característica ahí. Es identidad. Quería resaltar. Claro. Justamente la identidad de los vinos de la tierra, que por ahí los que vienen acá, los que no conocen, dicen, bueno, ¿qué voy a encontrar? Que vienen y buscan y piden un Malbec, se esperan con el Malbec. Sí. No van a encontrar. No. Entonces, por ahí decir, bueno, ir preparando a la gente en cuanto a... Sí, va a depender también de la característica, digamos, de vinificación y cuál sea la decisión y un poco el perfil que quiera esa bodega, ¿no? En esta, por lo menos, o Araos también, ellos sí, van marcando este lineamiento más identitario, buscar y trabajar sobre la característica del Malbec. Yo, bueno, un poco cuando fuimos al viñedo, les conté a ellos, o siempre hablo de no pensar el Malbec como un vino, sino pensarlo como una planta. Es una planta. Esto es el resultado de su fruto. Entonces, esa planta, como cualquier ser vivo, tiene ese proceso de adaptabilidad.
la adaptabilidad al suelo, la adaptabilidad al clima, la adaptabilidad a la amplitud térmica, a la altura. Entonces, esa construcción de esa adaptabilidad va a ser el resultado de los frutos y nosotros con ese fruto vamos a hacer el vino. Pero no es lo mismo el Malbec plantado acá, que estamos a 800 metros, que el Malbec plantado en Cafayate, que literalmente Cafayate está plantado en el Champaquí. El Champaquí tiene 2.690 metros. Cafayate está a 2.500 metros de altura. ¿Qué hace la planta ahí? Bueno, va a desarrollar otras características. Siempre va a estar protegiendo sus embriones, que son las semillas. Va a generar pieles más gruesas. Y al generar pieles más gruesas, obviamente que vas a tener otra estructura, más cantidad de taninos, vas a tener otro tipo de antocianos, un color mucho más intenso, más cantidad de antocianos. Aromas, no es lo mismo un racimo donde está expuesto a radiación solar, donde se van oxidando compuestos aromáticos, que el racimo de uva cubierto a la sombra, donde no se van a ir oxidando. Entonces, la misma planta en diferentes lugares vas a tener consecuencias diferentes, que esa consecuencia van a ser vinos diferentes también. Entonces, siempre hay que pensarlo como planta antes de convertirlo en vino, ¿no? Y Tras la Sierra es eso, o sea, si, inclusive dentro del mismo Tras la Sierra, no es lo mismo un viñedo que esté, digamos, más en lo llano o a 800, 900 metros, que quizás los que están a 1.200, 1.300 metros. Claro. En las chacras encontrábamos suelos bien pedregosos, con mucho carbonato de calcio. Acá tenés un suelo que es franco arcilloso y uno que es franco arenoso, que no tiene nada que ver también, y que esa estructura de raíces también influye en la característica del fruto. Claro. Entonces es pensarlo primero como planta. Y después, bueno, qué características también adopta la bodega en sí para mantener la identidad de ese producto. Yo creo que como denominador común es calidad. Bien. Es calidad. Y acá por ahí te hablo desde el otro lado, ¿no? Como licenciada en turismo, no hay producto de calidad que no se pueda sostener en el tiempo. Claro. Entonces, es calidad. Claro. Duele mucho por ahí cuando quizás, si todas las bodegas no estamos al mismo nivel, y vos venís como turista y justo probás un vino que quizás no está tan correcto y te llevas, digamos, como una mala imagen del lugar, como diciendo, bueno, no saben elaborar vinos o todavía no está a la altura de... Y no, me parece que hoy muchos de los proyectos están trabajando en eso, en la calidad. Están trabajando en hacer cada vez productos mejores. Sí. Quizás algunas bodegas hace un par de años atrás quizás se encontraban algunas falencias, algo que digas, le falta un poquito, pero si te pones a hacer, digamos, una vertical de cada una de las bodegas, te vas a dar cuenta que el producto también fue evolucionando, que las bodegas en sí fueron creciendo, y en ese crecimiento se fue buscando esto, ¿no? La identidad, el buscar ese vino de Tras la Sierra, que no tiene nada que ver ni con el de Mendoza, ni con el de Salta, ni con el de Neuquén, ni con el de Provincia de Buenos Aires, es el vino de Tras la Sierra. Sí. Y me parece que hay un laburo en conjunto, una conciencia también de las bodegas en resaltar esa identidad, en no querer copiarnos sino en resaltar esa identidad. Sí. Me parece que pasa un poco por ahí. Cada uno tendrá su producto diferente, trabajará o quizás estará, digamos, enamorado de un varietal diferente, claro, y apuntará un poco por ahí, pero me parece que todos buscan calidad. Yo también por ahí, cuando empecé a recorrer, notaba esta diferencia, ¿no? de bueno, es una decisión esto de biodinámico, que es la única que tenemos en Tras la Sierra. Y creo que es la única en Córdoba. Puede ser, sí. Sí, con certificación, creo que es la única en Córdoba. Con certificación, exactamente. Sí. Pero también he visto diferencias o un poco esto, de ensayo, de trabajar el paso por madera o concreto, o tanques, y eso también te influye un montón. Sí, claro. Que son decisiones y
yo creo que ya hay varios que están apostando un poco a esto, sin paso por madera, que sea bien el terruño, Sí. que no agregarle lo menos Tal posible, cual. no llegar a ser ni orgánico ni biodinámico Sí. como acá, como la Matilde, pero sí que tenga menos intervención, cosa de Sí. que se note más Sí. el terruño. Sí, tal cual. Tal Y cual. eso a mí me Sí, encanta. sí, a mí también, a mí también. Pero bueno, ahí hay otra parte que es un poco también educar al consumidor, Eso te iba a ¿no? decir. Esa es la otra parte que te Educar al quería consumidor preguntar. Sí, desde ir mostrando las características de por qué el comportamiento de este Malbec hoy en una botella es así. Y, o sea, es como el juego, ¿qué podés lograr? ¿Qué decidís hacer? sí, Por eso, es difícil. A mí me encanta hacer esto y poder transmitir esto, ¿no? El reflejo de también lo que pretende hacer la bodega, ¿no? Pablo Pablo Acef, ¿no? Sí. Me parece que tiene una identidad muy marcada en todo lo que él plasma en su vida, ¿no? O sea, tiene que ver también con las decisiones de sustentabilidad de la bodega en sí, de las decisiones de qué detergente va a usar a la hora de lavar los platos, Claro. Qué amenities va a poner, y también va a tomar la decisión de conservar la identidad de sus vinos. Claro. Me parece que acá, por ejemplo, está todo en concordancia, entonces me parece la forma de cómo elaborarlo. Sí. Pero en Tras la Sierra, también Tras la Sierra en sí da las condiciones para trabajar de forma orgánica, ¿no? Claro. Es un ambiente bastante libre de enfermedades, es bastante fácil, digamos, trabajar el viñedo, entonces también da esas condiciones. Sí. Me parece que los productores también vienen con esa conciencia de, al ser la mayoría gente que viene de afuera, con esa conciencia de cuidar el lugar, cuidar el producto, respetar la naturaleza, entonces todos van también un poco encaminados y alineados en eso, ¿no? Hay coincidencia en eso, sí, es cierto. Me parece que pasa por ahí, viñedos chicos, productores, nada, con un cuidado hacia el suelo y hacia la tierra que es, digamos, respeto, entonces se busca eso también, identidad. O en el viñedo de Viarago, por ejemplo, te encontrabas los árboles nativos, mitad del viñedo, y te encontrás con un tala, con un molle, con un chañar, una piedra así gigante bola, entonces no era un viñedo, digamos, geométrico, perfecto, donde no se podía ni siquiera trabajar con tractor, porque los tractores no entraban, era todo manual, entonces esto de por ahí trabajar a baja escala también, nada, hace que también sea más cuidado, ¿no? Sí, sí. En Mendoza sí, bueno, las superficies son enormes. Claro. Ves los viñedos que son infinitos, entonces, bueno, sí, el uso de maquinaria, el uso de quizás no estar recorriendo, caminando, mirando, observando ese viñedo día a día, porque no se puede hacer, también las condiciones terminan siendo otras. Ese diseño nuevo, y es muy lindo porque este es el mapa de la provincia de Córdoba con unos piecitos que van de Tras la Sierra a Calamuchita. ¡Ay, qué lindo! Claro, y es como, bueno, la unión, ¿no? También de dos valles. Ese también es un tema un poco para rever entre productores. A veces el laburo más en conjunto, en clúster. Sí, ahora esto que hablábamos del festival, ¿no? El festival de Tras la Sierra. Está buenísimo, une los productores, da la posibilidad a esto, ¿no? De que la gente conozca, porque quizás Tras la Sierra también, al ser un destino, vamos a poner incipiente, ¿no? Aunque sabemos que no es incipiente, sabemos que tuvo todo un pasado vitivinícola también. Quizás la gente llega, conoce, pero al ser esta región donde, digamos, el turismo con vino y no el turismo de vino, ¿no? ¿Qué es el turismo de vino? Aquellos lugares donde vos realmente planificás tus vacaciones para recorrer bodegas y está puesto también en tu presupuesto esto de recorrer bodegas y comprar vinos. Tras la Sierra hoy no es eso, Tras la Sierra hoy es un turismo con vino. Vos venís a Tras la Sierra a vacacionar por otros motivos, te encontrás con bodegas y decís, mira, voy a recorrer. Pero claro, pero recorres una o dos bodegas porque tu presupuesto también no tuvo contemplado las visitas o las compras de vino. Entonces, bueno, estos festivales también te dan la posibilidad de que vos puedas encontrarte con todas las bodegas,
recorrer, digamos, en un mismo lugar un montón de bodegas diferentes, probar vinos de Tras la Sierra, y ahí sí poder sacar tu conclusión final también de qué identidad tienen los vinos de Tras la Sierra en sí. Totalmente, sí. Sí, está buenísimo. Y ahora hay más bodegas que hacen recorridos y hacen visitas guiadas. Bueno, al principio eran muy poquitas. Cuando arrancamos nosotros, la hacía, la Matilde, Viarago. Sí, el Noble. El Noble y creo que nada más. No sé si habrá. Lo que hicimos fue convertir lo que antes se llamaba Posada Rural La Matilde en Posada y Bodega La Matilde. Entonces ofrecemos también muchas más actividades desde la posada, desde la gente que viene a alojarse, que tenga este contacto con el vino, ¿no? Con las visitas o con conocer. Sí, sí, vamos como ahí girando un poquito como para darle también más identidad a los vinos. Claro. Eso a qué viene la gente es súper importante, ¿verdad? Porque es diferente que alguien venga a hacer un recorrido de viñedos y venga a probar los vinos con una predisposición, que encontrarse con que encuentra, acá hay, a veces la gente se sorprende cuando digo, acá entra la sierra, hay por lo menos 12 bodegas o viñedos reconocidas por INB, por lo menos. No sé, se me escapa alguno, pero por lo menos 12 hay. Y después hay otras tantas que hacen vino, que lo hacen más casero, esas cosas, pero y se sorprenden, ¿tantas hay acá? Sí, hay tantas. Vos cuando se planea un viaje a Mendoza o un viaje a Cafayate, que sabés que son destinos vitivinícolas, decís, bueno, voy a buscar la mayor cantidad de bodegas, y esta me queda cerca, entonces voy a esta, paso por esta, planificás. Acá es medio, me encuentro de sorpresa y voy a hacer una o 2 bodegas en la semana que me quedan Tras la Sierra. Entonces, es eso, ¿no? Pero bueno, de a poco, y según también las estadísticas de la Secretaría de Turismo, Tras la Sierra está en el primer puesto de destinos de turismo con vino. O sea, es el primer destino donde la gente recorre bodegas sin haber ido con esa, digamos, con esa finalidad. Sí, de a poco se va a ir afianzando como una región 100%, ¿no? Vitivinícola. Tenemos unos amigos que también hicieron un pequeño... Sí. Bueno, Gaby Campana está con un proyecto en Altas Cumbres también, en Copina. Más allá todavía. Sí, hay pero sí, es un montón. Imagínate que de 50 acá hay por lo menos 12, es un montón. Hay un montón, Calamuchita también tiene un montón. Y vuelvo a lo mismo, y todas bodegas chicas, familiares. Sí, claro. Familiares, acá no hay emprendimientos, digamos, no hay inversión extranjera, no vino ningún monstruo a meterse y armar, no sé, un predio de 150 hectáreas. No existe eso acá. Son todas chiquititas. Que está buenísimo porque en realidad es mucho más parecido por ahí a un modelo más europeo, ¿no? Donde la bodega chiquita, inclusive muchas chiquitas que abastecen también a lo local, ¿no? Con su identidad, donde el vino lo encontrás en el restaurante local, en el pueblo, en la vinoteca local. No sé, no tienen la noción, por ejemplo, la gente que no sé, un viñedo de Mendoza pequeño hace una tanda de 50.000 botellas y eso es una etiqueta exclusiva. Acá 50.000 botellas no hace nadie. No. Creo que el que más hace es Nico, con 16 o 18. En el año. Claro. Entre todas. Claro. El vino tiene la particularidad que es una cosecha anual, que esa cosecha inclusive está súper marcada, cómo fue el verano, bueno, ni hablar del trabajo que se hizo en el viñedo, ¿no? Pero está marcada por cómo fue el verano, cómo fue esa cosecha, cuántas lluvias hubo, si hubo alguna tormenta o no. Entonces vos tenés tu producción anual. Si sacaste 5 kilos de uva, bueno, sabés qué vas a hacer. 2 botellas y media de vino, 3 botellas de vino. Y ahí se terminó el stock. Y una cosa más que te quería agregar era eso, mientras también seamos más productores en el valle, va a estar buenísimo, porque nos va a consolidar también como región vitivinícola.
Entonces está buenísimo, mientras más seamos, el vino es algo que no es competencia entre una bodega y otra, cada uno pondrá su impronta, su identidad, tendrá su producto diferenciador, pero no se genera como una competencia. Tenemos que, me parece, elaborar por ahí más en conjunto y mientras más seamos, mejor. Y mucho producto diferenciador. Te quiero presentar a Vero y a Juli. Ellos son los de Castelmare. Ella es Ali, la hija de Pablo. Ajá, entonces. Así que en cualquier momento los van a tener comiendo por allí. Sí. Gracias por recibirnos. No, ustedes no saben que eran ustedes. Claro, habíamos estado hablando, pero no nos presentamos. Bueno, Sí, para sí. Obvio, sí, me encantaría. Gracias. Pero eso, ¿no? O sea, y me parece, bueno, los quesos de cabra de la Colorada, de Granja Verbena, de Núñez, o sea, hay productores de quesos que son realmente impresionantes. Los aceites de oliva son de altísima calidad. Entonces, está bueno eso. Acá tenemos ese valor de la gastronomía que por ahí, como decís, como bien decías recién, por ahí no está reconocido tanto el tema de que vengan a hacer un turismo de vinos, ¿no? Sí. Enoturismo, ¿no? Sí. Y tampoco tiene la importancia que debería tener, para mí entender, el destino gastronómico, que venga la gente a comer acá. Sí. Porque hay cosas muy buenas que Sí. se diferencian de otras regiones de Argentina. Sí. El queso de cabra, la cabra en sí, Sí. el chivito, Sí. el cordero, la trucha, el pejerrey, los sí. hongos, Sí. las aromáticas nuestras. O sea, no nos olvidemos que la peperina es una planta endémica de acá de Córdoba, no crece en ninguna otra parte del mundo. Sí. Y es acá. Sí, y encima está en peligro de extinción. Sí, porque tampoco es muy difícil cultivarla. Sí. Yo que trabajé con los Tomaselli, que se dedican al cultivo de aromáticas, siempre decían lo difícil que es hacer peperina. Peperina, la peperina crece en el monte y van y la cortan del monte, pero es muy, muy difícil cultivarla en sí como un romero, como un tomillo, sí. Que podés comer la gastronomía de acá, de productos de acá. Sí. Y de productos orgánicos. Sí. Y eso como que me está faltando un poco, como que lo veo y digo, acá hay muchos lugares. Sí, mucho y de alta calidad. Y Vuelvo a eso y resalto la calidad porque realmente vos te comés, bueno, estos quesos de cabra de la Colorada, los chicos muchos años ganan primer puesto en leches especiales a nivel nacional. O sea, no es un quesito hecho en las sierras, realmente es un queso donde ellos tienen su granja, su tambo caprino y su quesería. Entonces vos los probás y decís, che, es un queso de cabra diferente. Sí, bueno, ellos separan las hembras de los machos, comen determinado alimento, no comen un alimento balanceado, sino que se nutren también de las cosas que tienen en el monte. ¿No? La leche y el animal va a tener la impronta del lugar. Porque sí, o sea, no sé que lo tengas como... Sí. No, en esos lugares grandes que le dan alimentos, pero si no, va a tener más el sabor al lugar. Claro. El cordero, el chivito. Sí. Y acá también, bueno, obviamente que varias bodegas hacen vermut, tienen su vermut, pero aparte hay otros que hacen. Sí, que hacen. Una unidad de gin. Exactamente. Y ahora vermut. Y ahora están con el vermut. Sí. Como que Primero empezó con la cerveza. Claro. Y la cerveza. Acá también hay buenos productores de cerveza. Muchos productores de cerveza artesanal. Sí. ¿Viste? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Por eso yo estoy muy orgulloso de todo lo que tenemos acá. Bueno, hay que armar el festival de productores locales. Sí. Una de las cuestiones era la elección de las cepas que se usan. Hay como una coincidencia. Sí. Que yo no sé si termina siendo un poco casual, un poco lo que da la tierra, un poco lo que se adapta. Sí. Porque también hay una búsqueda. Yo he reconocido una búsqueda. Sí. Arauz, por ejemplo, tiene como 11 varietales. Sí. Y vos te das cuenta que algunos sí van
Sí, que por lo más son- tradicional Sí. o por quizás la característica que mejor se identifica en la zona. Sí, sí, lo Bueno, a mí, ahora coincidiendo con eso y ahora que están probando este último, cuando yo entro a trabajar acá, a mí este Tanat me recontra sorprendió. Y me parece que también Bueno. es un Tanat que tiene una identidad que es totalmente diferente a donde se manifiesta en otro lugar. O sea, no tiene nada que ver con el Tanat uruguayo, no tiene nada que ver con el Tanat del norte. Y me parece que este también es un varietal donde, si bien esto también empieza a ser incipiente, ¿no? Sí. Quizás en 10, 15 años que llevan las bodegas, bueno, quizás también todo lleva su tiempo al decir, che, Tras la Sierra quizás tiene las mejores características para esto. Pero de a poco, con el paso del tiempo, vos empezás a ver como algunas características bien marcadas que decís, che, mira qué buen tanate está sacando a esto. Y mira, y no solamente parece que el otro también tiene. Entonces, bueno, el tanat, por ejemplo, para mí es algo que hay que ir prestándole atención. Coincidimos. Entiendo que el Malbec uno también lo planta y sin dudas hoy, si pensás en un viñedo, tenés que pensar en Malbec porque es lo comercial, porque vamos a vivir de esto, porque la gente compra Malbec, pero hay otros varietales que vos te sentás en una mesa y quizás no son los más elegidos, ¿no? Van, el consumidor no va a la vinoteca y dice, che, dame un tanat. No, quizás él vino ahí, fue al papel el chico de la vinoteca donde dice, bueno, te recomiendo esto, llévate esto, pero cuando acá vos lo sentás en una mesa y podés probar diferentes varietales y le haces probar el tanat, y quizás nunca lo probaron, realmente les llama mucho la atención. Sí. Es un gran vino. Es un gran vino. Sí. Es un gran vino. Me lo imagino un poco de esa manera, ¿no? El día de mañana, cuando venga alguien y, bueno, ¿qué vino se toma acá? Sí. Acá se producen varios, pero acá se toma tanat. Claro, una cosa así, una cosa así, tal cual. Sí, porque porque realmente el tanat, bueno, acá la Matilde lo viene haciendo hace tiempo. Sí, la Matilde, los chicos de Piedra Mora. De Piedra Mora tiene un tanat que también, y creo que fue uno de los primeros que hice. Después pusieron Cabernet Franc, hicieron un poco más, pero uno de los primeros fue tanat. Por eso hay que, me parece, atención. Prestar atención, ¿no? Esto es una búsqueda que lleva también su paso, su tiempo, ¿no? La vitivinicultura todo lleva su tiempo, desde que plantás la plantita hasta que vas a obtener los primeros racimos para obtener tu primer vino, iban a pasar 4 o 5 años, con suerte, ¿no? Dependiendo del terreno. Claro, si no te lo comen las llamas, tal cual, pero entonces la búsqueda de este varietal que quizás no se identifique va a venir más a largo plazo. Pero sí yo estoy viendo hay cosas que son para prestarle atención. Me remonto, ¿no? Quizás ahí hay una conexión. Hace muchos años, una de las primeras bodegas que hubo en Tras la Sierra fue el Carrizal. Ajá. El Carrizal, la estancia del Carrizal era una de las estancias más grandes que tenía Tras la Sierra, llegaba desde el filo de Altas Cumbres hasta la 148, fue molino harinero, principios de 1800, bueno, la casa de una condesa, además, lo tuvo la familia López durante muchos, muchos años, y cuando la familia López lo compra, inclusive lo compra con una bodega, que de hecho la bodega hoy está, porque se cerraron las puertas en el año 70 y quedó todo armado adentro, y ellos tenían cepas italianas, tenían Barbera. Claro. Entonces, de eso habrán quedado. Y estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? Wow. Sí. Entonces, vos me hablaste de Barbera y digo, ¿habrá por ahí algo? Sí. Además, las cepas italianas son duras. Sí, claro. Se bancan, se adaptaron igual. Sí. Bueno, yo la última vez que fui a López habrá sido hace 12 años, ya lo tenía Benja, que hoy Benja tiene 14, así que y fui a recorrer con la gente de bodegas argentinas porque se quería hacer algo ahí como una especie de museo para comenzar lo que era Caminos del Vino, y todavía estaba Raúl López, y Raúl dijo que había plantas que todavía, inclusive monte tomado, ¿no? Seguían viviendo. Wow. Sí,
Hoy no te lo sabría decir porque no sé cómo está. Ese campo obviamente se vendió, tiene nuevos dueños, demás, pero de hecho vos entrabas al Carrizal, hay algunos videitos del Carrizal donde la bodega quedó intacta, como un museo. Se cerraron las puertas y cuando se abren está como hace más de 60 años atrás, ¿no? Cosas que para lograr ciertas texturas terminás usando mucho químico, por decirlo. Y en nuestra cocina no. Es como, bueno, por ahí tenés una reversión de algo, pero es una reversión y vas a conocer, si yo te nombro los ingredientes que usé, le vas a conocer a todos, no es nada tan raro. Y creo que la gente empezó a disfrutar un poco de eso, de volver como a esos sabores más tradicionales o, no sé, como que en un momento estuvo muy de moda la cocina molecular, por decirlo, Sí. y hoy por hoy es como Sí, que sí, sentís que vuelven a disfrutar de un buen plato de locro o no sé, sí. ¿no? O cuántas veces escuchás de decir, che, no es lo mismo ya comprar un tomate en la verdulería Sí. que el tomate que hiciste en la huerta de tu casa, viste, Igual. que por ahí te salieron, no sé, 5 cherries, pero esos 5 cherries son totalmente diferentes. Sí. Entonces, aunque viva en un departamento, voy a tratar de poner la planta de cherry en una macetita, viste, porque es diferente. Bueno, eso, Como que ¿no? volvimos al origen. Al Yo creo origen. que esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. No se olviden de participar en el sorteo. Las bases y condiciones las tienen tanto en la página de Castelamare como seguramente en la de Juguetes Perdidos, así que participen. Y los esperamos para el próximo programa, siempre por delvalletv.com. Lo pueden ver por YouTube o en la página de delvalletv.com. Tienen su aplicación. Van a ver nuestro programa y también muchos otros programas muy lindos que tiene el canal. Gracias por estar acá.